buenas noches. Mi nombre es María Jesús Rodríguez y muy emocionada les presentamos nuestro primer capítulo del podcast Red Poder. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Pineda y estamos aquí súper cómodos en un emprendimiento de Melanie y Esteban, ¿verdad? Nos van a contar hoy cómo surgió la historia de este emprendimiento y todo lo que ellos hacen acá. Excelente, muchísimas gracias por invitarnos. Qué honor estar en el primer podcast. Bienvenidos. El primer episodio. Y la bebé que Estelita está también nos acompaña. siendo parte de nosotros. Ahí está, esa es la introducción de ella. Bueno, ya Estela se presentó. Ahora sí, muchísimas gracias de verdad por visitarnos y también por invitarnos a ser parte de este primer podcast que he hecho. La verdad es que es un honor participar. Y bueno, para comenzar contándoles un poquitito sobre bitters. Bitters, la palabra propiamente significa amarguras, son las que se le echan a los cócteles. Son unas gotitas básicamente que se le echan, que más adelante Esteban pues podrá mencionarles un poco más, ya que él creó el concepto. Pero bueno, esta idea nació a la misma vez, un toquecito antes de que naciera Estela, pero sí las dos vienen como muy seguidas. Y nace de nuestra pasión por los cócteles y también por la necesidad de un lugar que se especializara en cócteles en Pérez, porque no había, a pesar de que hay lugares donde venden cócteles, pero no exclusivamente cócteles, o tal vez que tengan pues un amplio menú de cócteles, ¿verdad? Y que pudiéramos pues tener la opción de brindar cócteles incluso tradicionales con ingredientes diferentes, o crear nuestros propios cócteles, ¿verdad? Y así incluso hubo uno al principio que fue creado y porque a mí me gustaban las rosas, entonces pues contratamos a mixólogos que nos ayudaron con el tema del recetario, y ahí dejamos volar nuestra imaginación. Entonces esto es un poco de... Ajá. Ese concepto no lo había escuchado. Sí. De Pérez de León, por cierto, también. Especialistas, en hacer mezclas para cócteles. Entonces el concepto vino de vos. ¿Vos te imaginaste el puede negocio? decir, exactamente. Sí, siempre desde que nos conocemos hemos estado como la idea de emprender aquí en Pérez de León, de inventarnos algo. Okay. Algún negocio, algún emprendimiento, algo interesante. Siempre hemos hablado mucho del tema, como que tratar de infundir un poquito más como cultura. En Pérez de León nos gusta muchísimo la música, el arte, todo lo que tenga que ver con arte y creatividad. Entonces siempre hemos venido como con ese tema de conversación. Y un día, hablando de todo un poco, me cuenta Melanie que ella le gustaba mucho un lugar en San José que se llamaba Los Litros. Ajá. Los Litros. Y ya me estuvo contando el concepto y todo. Entonces yo le dije, pues vámonos a algo parecido en Pérez de León, donde no usar el mismo concepto de ellos, pero un concepto diferente. Y ahí fue donde nació la idea de bitters, y empezamos con unas bolsitas de plástico con paillita, que a mucha gente les gustó mucho ese concepto, y hemos venido evolucionando y gracias a Dios se nos han ido abriendo puertas y oportunidades, y ahora ya estamos ya en este local, que es un local nuevo, y siempre con la idea de hacer cócteles, cositas bien. Un lugar bastante acogedor y súper cálido, entonces. Sí, y muy rico. Excelente. Delicioso. Entonces, muchas gracias. Aquí estamos. Esteban, me contaste en off que habían empezado en otro lugar, no acá. Correcto. ¿Cómo fue esa historia? ¿Qué pasó y por qué tuvieron que Yo puedo empezar evolucionar y venir hacia Yo puedo acá? empezar un poquito, fue muy emocionante porque fue un día que estábamos en el lado de la playa, en la costa, y veníamos manejando, digamos, desde Dominical hasta Pérez, veníamos con el tema de qué vamos a hacer, inventémonos un negocio, empecemos con algo, y precisamente ya pasamos por enfrente del estadio municipal, donde habían como unos locales nuevos, no sé si los han visto. Sí. Entonces pasamos por ahí y no había ningún local todavía, o sea, estaban vacíos los locales. Entonces yo le dije, vea, ahí está donde nos vamos a montar el negocio. Y dice Melanie, porque ella como conoce a tantas personas aquí en Pérez de León por temas del trabajo que ella tiene y todo, me dice, yo conozco a la encargada de estos locales.
de una vez la llamó y le dijo, ¿cómo está la cosa? Aparte nos hace local de una vez. Y entonces teníamos el local antes de tener el concepto de Bitters como tal. Y después de eso ya nos encerramos a pensar lluvia de ideas, a analizar, a buscar ideas, a pensar en logos, en nombres y de todo. Y ahí fue donde yo le dije que yo había ido a algunos bares donde me llamó mucho la atención que algunos cocteleros o mixólogos, baristas y demás, tienen como muchos ingredientes en el propio bar. Entonces yo me sentaba y decía, ¿qué es eso? Ya me decía, eso es romero, ¿qué es eso? Esos son bitters. Y yo, ¿qué son bitters? Entonces yo siempre me quedé con esa idea de que me gustó mucho esa experiencia. Entonces Melanie me dijo, ahí está, bitters. O sea, no se diga más, bitters es un ingrediente clave para ciertos cócteles, y de ahí salió el nombre y de ahí ya... Okay. Pero bitters es entonces una esencia en específico, no es todo el grupo de las esencias que usan para hacer los cócteles. Así es. Sí, vamos a ver, es un poquito complicado porque supuestamente bitters nació de unas pociones que se hacían hace muchos años, antes de que existieran los cócteles. Como algunos soldados o personas así se hacían unas pociones como que agarraban orégano y agarraban jengibre y agarraban un montón de cositas, las ponían en una botella y hacían como su propio licor, como decir, como contrabando. Entonces andaban ahí su botellita, digamos, como cantinflora o algo así, y eso era bitters. Ajá. Entonces después de ahí nació el primer cóctel, que fue un old fashion, que prácticamente era whisky con naranja, como una infusión de naranja, whisky y gotitas de bitters. Entonces de ahí nació. Entonces, en teoría bitters es el líquido que vendrían siendo como amarguras que se le agrega a ciertos cócteles. Entonces de ahí nació el nombre bitters, porque bitters simboliza cócteles, por decirlo así. Ok, listo. Entonces es como una mezcla de diferentes esencias que dan ese tono toque especial ahí. Ajá, ese toque ese amarguito, esa brujería. Y que también voy a aprovechar para confesar algo, que uno de los ingredientes o de los trucos de nosotros es, ya aquí lo voy a revelar, ponerle un poquito de bitters a todos los cócteles. Ese es el secreto, incluyendo hasta la sangría. O sea, nosotros preparamos la sangría y yo le dije, hey, no se les olvide el bitters. Entonces ya tenemos bitters de rosas, tenemos un bitters de café, tenemos diferentes tipos de bitters. Entonces, de acuerdo al cóctel, ahí le ponemos las gotitas. Al final eso es importante porque los diferencia, ¿verdad? Del resto de... No queremos más de lo mismo, queremos algo diferente y... Siempre como un saborcito ahí, tal vez como un poquito inesperado. Delicioso. Ok, y entonces, ¿qué pasó con ese local en el estadio? ¿Qué sucedió? ¿Por qué terminaron ahora aquí? En un lugar muy bonito, de hecho, porque tiene un espacio afuera que está súper chivísimo para cuando hay ¿cómo se llama? Noches claras o de luna. Exacto. Genial. Sí, bueno, la historia de Bitters ha sido muy bonita, al mismo tiempo pues un poco complicada, ¿verdad? Porque no solamente por algunas trabas que tuvimos al principio, sino el momento de nuestra vida donde se nos ocurrió una idea de un emprendimiento y sinceramente nosotros empezamos la idea de Bitters y a las 2 semanas yo me di cuenta que estaba embarazada. Entonces era tener 2 bebés al mismo tiempo. Eso fue lo primero que yo diría que ha sido bastante complicado. Sí se puede, porque de hecho mi admiración completa para las mamás que llevan un montón de cosas, ¿verdad? Y que llevan trabajo, un emprendimiento, varios hijos o un hijo, bueno, mucho. Pero nosotros ya sabíamos que ese simple hecho iba a ser difícil y lo estuvimos pensando. No, mejor después de que nace la bebé, no sigamos adelante. Y un día dijimos, no, sigamos, démosle con todo, démosle con la idea, démosle con todo. Y así fue que emprendimos el camino en medio de este proceso que estábamos pasando, que realmente era nuevo y demás. Y pues después nos encontramos con la realidad del emprendedor aquí en Pérez Celedón, en Costa Rica. Y pues es todo el montón de procesos que hay que hacer. Porque me llamó mucho la atención que hablaste que a los 2 meses te diste cuenta de que estabas embarazada, pero la bella tiene 6 meses. O sea, ¿cuánto tiempo hace que empezaron? ¿Y cuánto les tomó consolidar el emprendimiento? Nos tomó meses, porque de hecho nosotros, la idea inició en junio del año pasado. Poco tiempo después ya conseguimos el local, donde pues estábamos y todo. Ya cuando logramos
Vamos a ver, junio, julio, agosto fueron meses de trámites, de pues un montón de cosas que nosotros teníamos que hacer de entrada. Nosotros hicimos una sociedad. Pues había muchas cosas que cuando nosotros tuvimos la idea, evidentemente pues no sabíamos que se requerían. O sea, éramos nuevos en todo esto. Entonces después, pues para hacer una sociedad nos dimos cuenta de todos los trámites legales que había que hacer, de todo lo económico que había que pagar. La inversión. Tuvimos que reestructurar y pues por supuesto se nos fue atrasando un poquitito más, pues la apertura que nosotros pensábamos que iba a ser casi que inmediata. Ya vamos, montamos todo y verdad, o sea, ya nos dimos cuenta, eran falsas ilusiones, porque más que todo por el sistema. En todo lado pues encontramos también muy buenos funcionarios que nos han querido ayudar, incluso pues ahí ya después de todo lo que pasamos nos dimos cuenta que incluso pues hay contadores que ayudan con todo el proceso de los permisos. Sin embargo, hay muchas cosas que ya por más que pues a un emprendedor le ayuden, para todo hay que pagar. Entonces ese es uno de los temas que al menos desde mi perspectiva antes, yo no sabía que cada trámite y que cada timbre y que cada cosita pequeñita hay que pagarla, incluso hasta muchos trámites que yo creería que yo creería son como duplicados. Me explico, que tal vez uno creería que se podrían simplificar un poquitito más. Entonces eso nos tomó como unos 3 meses. Y bueno, nosotros, y puede funcionar también de experiencia. Hay muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta y que informarse antes de crear un emprendimiento, ¿verdad? En el caso de nosotros, estábamos en una ubicación donde no pudimos obtener la patente de licores, que en un inicio pues teníamos toda la expectativa que sí nos la podían dar. Sí. Eso nos hizo cambiar el concepto, porque ya les acabamos de contar por qué empezamos la esencia de Beaters. ¿Cuántos meses estuvieron ahí para darse cuenta de que no iban a poder sacar la patente? Porque incluso, bueno, todos esos meses generan gastos. Tienes que pagar el alquiler, tienes que estar, bueno, y ustedes tienen la bendición de que tienen otros ingresos, ¿verdad? Porque se dedican a otra cosa, pero un emprendedor que está dedicado el 100% de su tiempo al emprendimiento tiene que incurrir en todos esos gastos y quizás sin otra entrada. ¿Cuánto tiempo les tomó darse cuenta que no iban a poder conseguir los permisos ahí? Como estuvimos conversando el otro día, que es como que uno no sabe qué hacer primero. Hay algo que hay que hacer primero, que es, por ejemplo, usted quiere alquilar un local y tiene que alquilarlo y hacer el contrato con el dueño, porque la persona necesita... Tiene que amarrar el negocio. Tienes que amarrar el negocio, hacer el contrato para decir, ok, ya tengo el local para empezar a decorarlo y demás. Y después de ahí tienes que empezar a registrar la marca, a sacar los permisos pertinentes, de los permisos del Ministerio de Salud y todo lo demás. Y también resaltando que a veces vamos al Ministerio o a la MUNI y nos devuelven esos permisos y eso, digamos, eso nos atrasa. La mayoría de las veces, porque tal vez uno no lleva exactamente lo que se necesita. Dice, es que necesitan, por ejemplo, nosotros en estos días nos tocó conseguir un certificado de gas. Eso no teníamos la menor idea. Eso fue en este local porque ahora vamos a vender comidas también. Entonces fue algo inesperado. Pero volviendo al tema del primer local, estuvimos casi 3 meses preparando, remodelando el local, preparando el menú, invirtiendo, sacando todo, y a la última hora, una semana antes de la fecha de apertura, nos dieron la noticia de que no podíamos obtener la patente de licores. Totalmente contradictorio, ¿verdad? Eso fue algo increíble. Eso se le salió de las manos a un montón de personas, incluyendo las mismas personas que nos estaban ayudando en el estadio. Ellos no estaban enterados de que no podían otorgarnos la patente de licores, porque, se sabe que no se puede vender licor adentro del estadio. Ajá. Ya eso es una ley que hay en este país, ¿verdad? Puede que eso ya motivo. Pero lo que no se había pensado era que estábamos en la estructura del estadio como tal.
O sea, nosotros estamos afuera del estadio, ¿era el pero estadio? estamos en el estadio municipal. Claro. Y eso como que se le había pasado a todo el mundo desapercibido, y a la última hora una abogada de la municipalidad dijo, esperen un segundo, aquí no se puede vender licor. Y al final del día no pudimos hacer nada al respecto, y las leyes son las leyes, digamos. Así es. Entonces, bueno, después de ahí fue donde tuvimos como que reinventarnos un poco y seguir con el tema de beers como tal, pero ya vendiendo batidos y bebidas sin licor. Entonces eso fue Porque ya había bastante una retador. inversión, digamos. Ya Había una inversión que era más conveniente, de cierta forma, seguir adelante, Reinventarse. reinventarnos, a desistir por completo del proyecto. Entonces ahí es donde Melanie les puede explicar un poquito más, porque ella ha sido la que se ha encargado de todo lo que es las legalidades, los documentos, las aplicaciones, los formularios, las cédulas jurídicas, la personería, todo ese montón de cosas que hay que conseguir. Melanie se ha hecho casi como una experta en eso. Claro, me imagino que sí. Yo creo que más allá pues de todo, yo creo que prácticamente que todos los emprendedores que pueden escuchar esto y pues ya saben de qué estamos hablando, de todo el montón de cosas, del tiempo, de Nos lo que a veces identificamos. claro, de lo que a veces primero de todo lo que uno tiene que pagar, que realmente uno, o al menos cuando yo hice el presupuesto, porque yo también me encargué del presupuesto de todo lo que necesitábamos para la apertura, hubo muchas cosas que yo no tomé en cuenta. Claro. Muchos permisos, o sea, muchos documentos específicamente, incluso que hay que solicitarle a abogados y demás, que pues yo no había tomado en cuenta. Todo la tardanza de los trámites, Exacto. la tardanza de incluso cosas que a veces uno necesita conseguir propiamente para obtener el permiso. Entonces eso me parece un tema muy interesante que pues nosotros nos tocó aprender de una manera pues un poco dolorosa. Casi que por las malas. Por los Obligados. Ajá, exactamente, que sí nos llevó a tener muchos gastos, que, o sea, porque ya el negocio tenía que estar funcionando, ya teníamos que estar pagando muchas cosas y demás, y pues todavía estábamos Y no estaban generando, que es lo más Exactamente. difícil. ¿verdad? correcto. Y de hecho, hay muchas cosas que ya usted tiene que estar pagando antes de estar abierto, Ajá. porque todavía no tiene los Claro, permisos. correcto. claro. Entonces ya no está generando y usted tiene que pagar todo eso. Entonces es algo que a lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Todos, incluso, o sea, es un emprendimiento que empezó muy pequeño, porque empezó como un lugar con bebidas para llevar. Ahí la gente no podía consumir. Entonces nos tuvimos que reinventar, como decía Esteban. Sin embargo, al pasar de los meses nos dimos cuenta que realmente pues la esencia de nuestro emprendimiento ya no estaba, porque Claro. pues nos tuvimos que cambiarlo mucho. Eran El cócteles concepto estaba distorsionado por la ley. 100% distorsionado. distorsionado, y tomamos la decisión. De hecho nos apareció la oportunidad de venirnos para acá. En ese proceso también nació Estela. Entonces pues estábamos así como de que tuvimos que hacer una pausa en realidad para el nacimiento de ella, y ese primer mes que es tan difícil, que nosotros literalmente pues nos dedicamos por completo a ella, a pesar de tener otro bebé en ese momento que era el negocio. Y entre esa transición decidimos pues estar y seguir con todo, ¿verdad?, en el estadio, y nos salió pues la oportunidad de venirnos para acá, nuestro nuevo local, poder retomar nuestro concepto inicial ya con un poquitito más de experiencia con el tema de todo esto, ¿verdad? De Que los nos trámites. pasó con el tema de los trámites. Siempre cosas que nuevas, por supuesto, porque pasamos de un localcito pequeñito donde se compraban bebidas para llevar, a un lugar donde ya vendemos comida, donde metemos otros platillos. Entonces salen nuevos retos también. Claro. Los requisitos son totalmente Nuevos diferentes, nuevos. requisitos, exactamente. Y a pesar de ya la experiencia vivida, que sí ayuda muchísimo, y pues también estamos aprendiendo otras cosas, otros nuevos requerimientos. Ay.
Y pues aquí estamos, gracias a Dios, ha sido un camino de mucha perseverancia. Yo creo que a todos los emprendedores pues nos toca mucho esa perseverancia, Muy fuerte, claro. ser resilientes. No todos topamos, vamos a ver, con lo mismo, como ahorita mencionabas, nosotros pues nos hemos dedicado también a otras cosas por fuera, ¿verdad? Otros trabajos. Y eso ha sido gran parte de lo que en un inicio, con todas las trabas que tuvimos, nos ayudó. Pero hay muchos escenarios. Mucha gente que no lo logra. Mucha gente que no lo logra. Entonces, ahora, perdón. ¿Ustedes sienten que en realidad es necesario pasar por tanto calvario para poder sacar los permisos? Permisos que incluso a veces se parecen mucho unos con otros, que tienes que estarle rindiendo cuentas a una oficina y a otra, o a varias instituciones, cosas que en realidad parece repetitivo, digamos, y que la gente tenga que pasar por ese, vamos a ver, por ese calvario, por ese trajín para poder sacar los permisos de funcionamiento, o todos los permisos que se necesitan, ¿verdad? ¿No creen de pronto que eso puede ser un desincentivo al emprendedor? No solamente porque hay mucha gente que no lo logra, ¿verdad? Que de pronto se le acaban los recursos antes de poder abrir el negocio, porque no tenía previsto durar tantos meses, por ejemplo, como a ustedes, que les ha costado tantos meses para poder abrir y para empezar a generar. Sino que además, si alguien ya pasó por eso y tiene la oportunidad o el sueño de emprender otra vez, ya difícilmente, ya le hace más números, ¿verdad? Claro, o se asusta. Se desmotiva. Se desmotiva, esa es la palabra, claro. Sí. ¿Cómo lo ven? ¿Creen ustedes que sí, yo pienso que eso o sea, que muchos de esos requerimientos se podrían unificar. Me parece que eso sería muy bueno para todos los emprendedores. Creo que también hay mucha desinformación al respecto. No sé si pudiese ser de algunos contadores que colaboran con eso, pero también pues como más apoyo, porque de hecho la vez pasada yo comentaba que nosotros que pues somos personas que nos gusta mucho informarnos y todo eso, de igual manera nos pasó todo lo que nos pasó. Sin embargo, o sea, emprendedores pues que yo siempre pongo el ejemplo tal vez de no sé, mis papás o gente que ya son adultos mayores y quieren tener un emprendimiento. ¿Qué tipo de apoyo tienen con todo esto? Ellos tienen que hacer el mismo proceso que nosotros hacemos. Claro que sí. Entonces, pues, todo. No, y también que al unificarse, todo se incentiva a la gente más. Hay más facilidad, hay más visión de surgir, más uno dice, sí se puede, sí, ¿me entiende? Digamos, hay como más apoyo. Claro. Yo creo que sería excelente si hubiera como una oficina donde se hace todo. Si usted llega, o por lo menos que me den a mí una lista que tiene absolutamente todo lo que se necesita y con el número de teléfono al que uno tiene que llamar y dice que está, ahí se necesitan 15 requisitos, pero aquí mismo se los manejamos todos. Aquí mismo te decimos todo lo que tienes que hacer, vaya, consígalo y lo trae aquí mismo. No como que vaya, saque el permiso del Ministerio de Salud y después ese permiso tenés que llevarlo a la municipalidad, pero cuando llega a la municipalidad le dicen, no, es que a esto le falta una certificación ¿de qué? De un abogado certificando. Entonces vaya, busque un abogado para que ese abogado te haga la certificación y después a quién se la lleva uno, ya uno no sabe ni siquiera si devolverse al Ministerio de Salud o llevarlo a la municipalidad. Son cosas que ya están y son parte de la ley, pero sí desincentiva un poquito porque entonces ya uno, a veces hasta falta tiempo para hacer todas esas vueltas. Entonces muchas personas, me imagino que quieren emprender, pero escuchan eso o saben lo difícil que es y dicen, no, yo no tengo tiempo para eso. O inclusive alguien tiene una idea, un proyecto, un emprendimiento y también no tiene tantos recursos, pero dice, ¿cómo hago para empezar? Tendría que pagarle a alguien para que me haga todas esas vueltas. Entonces yo creo que sí sería súper bueno que haya como un departamento de parte del gobierno donde ayuden a los emprendedores. Que simplifiquen un poco de permisos de pronto que son repetitivos, ¿verdad? Porque al final y al cabo, vamos a ver, la economía se nutre justamente de esos emprendimientos, ¿verdad? 100%. Entonces hay que buscar estimularlos en vez de frenar al emprendedor y ponerlo a pensar en que esto va a costar mucho, que mejor no me arriesgo, que la economía de la región. Hoy estaba viendo, es un paréntesis ahí, hoy estaba viendo datos donde se segregan los ¿cómo se llama? Los indicadores socioeconómicos de las regiones.
Y la región de nosotros es la región menos desarrollada económicamente, ¿verdad? Donde los índices, por ejemplo, de pobreza están por encima del 30%, donde la meseta central anda en un 12%. O sea, la región Brunca es la más jodida de todas. Entonces, puchica, si nosotros tuviéramos un poquito más de incentivo, dinamizamos un poco más la economía con todos estos emprendimientos, ¿verdad? Y le damos un, vamos a ver, es un aliciente al emprendedor para que ¿cómo se llama? Para que se anime a emprender, para que salga ahí. Y crear también como un auge donde empiezan a surgir más emprendimientos, más, porque la gente se anima más. Mire, si mi amigo pudo montarse esa venta de helados y lo hizo relativamente fácil, pues yo también quiero hacer lo mismo. Yo también quiero abrirme una verdulería, por decir algo, pero porque ya mi amigo lo hizo, me contó que es relativamente fácil. Uno va a una oficina ahí al centro y a él le ayudan con todo. Entonces yo creo que la gente se va a empezar a animar más y va a crecer. Se siente más el apoyo, digamos. Claro. Y así, claro, está el apoyo para surgir, para que todo se dé y al final, digamos, entre los emprendedores nos desarrollamos y se va a desarrollar la zona, digamos. Totalmente. Claro. No, excelente. Y vamos a ver, ¿y cuándo empezaron ustedes a pensar en que, bueno, que vamos a abrir, vamos a expandirnos, vamos a crecer con el tema de las comidas, ampliar el menú, que me contaron que lo han hecho? Sí. ¿Qué los motiva? ¿A dónde piensan? Vamos a llegar, vamos. Esto se va a convertir en una franquicia, vamos a tener en el resto del país. A mí me gustaría agregar algo de eso de una vez, porque a mí me emociona mucho cuando me preguntan eso, hablamos de eso, a mí me emociona demasiado, porque volviendo al tema de antes, nosotros siempre hablábamos como que siempre hemos querido como que nos ha faltado los lugares acá en Pérez Celedón donde uno quiera ir un miércoles en la nochecita a tomarse una sangría, tomarse un vinito. Eso siempre ha sido un tema de conversación entre nosotros y entre nuestros amigos. Entonces, cuando decidimos emprender, yo le dije, ok, deberíamos de que la idea sea no solo un negocio para lucrar, sino que también un espacio donde podamos compartir, inclusive con amigos. Un espacio bonito, ameno, donde uno pueda ir y sentarse, escuchar buena musiquita. Entonces, tratamos de curar como todos esos detallitos. Entonces, ese fue como que el motor que nos llevó a crear este lugar. Yo diría, por mi parte, yo lo veo así. Un lugar cálido que, digamos, que uno diga siempre, ay, qué bonito ir, el ambiente y todo. Y cuéntenos un poquito de qué ofrecen. Cócteles, pero ¿qué más? Ok, bueno, terminando un poquitito también esta idea para comentarles qué ofrecemos. Justamente el pasarnos para acá amplió nuestro menú, lo cual pues era algo que nosotros teníamos en mente, y después de haber pasado pues toda la experiencia del primer negocio, nosotros dijimos, ok, no, sí hay mercado para nuestro producto en Pérez Celedón. Eso fue algo muy importante que nosotros vimos. Escuchamos al cliente. Estábamos en un lugar muy pequeño que a veces la gente quería llegar y sentarse y no había espacio. Y tampoco se permitía vender comida, y hay que agregar eso. Correcto. Eso lo cambian del estadio. Sí, pues teníamos muchas restricciones y empezamos a notar que había un público para eso, o sea, para lo que queríamos hacer, además de lo que estábamos haciendo. Sin embargo, en lo que estábamos haciendo en ese momento sí restringía un poco la venta, el hecho, por ejemplo, de que había gente que quería acompañar con algo la bebida. Y no era como vender cócteles como la idea inicial, era como que usted fuera y se comprara un café. Igual teníamos mocktails, cócteles sin licor, pero usualmente ese tipo de bebidas suelen acompañarse de algo. Bueno, voy a ir para tomarme algo, digamos, como para el café, con algún pancito o con algo, ¿verdad? Y no, la gente en ese momento, pues no podíamos ofrecerles esto. Y sí escuchamos mucho a los clientes. No solo los escuchamos, sino que también pues seguíamos con nuestra visión, que en un inicio sí fue muy clara. Queríamos algo como lo que en este momento pues estamos a punto de abrir oficialmente, ¿verdad? Y poco a poco se fue construyendo con mucha perseverancia, muchas decisiones que se tuvieron que tomar en su momento. Yo creo que absolutamente todos los emprendedores, y yo un día le decía a Esteban, todos los emprendedores, y el que no ha pasado por eso, no sé, en algún momento hemos dicho, dejamos todo hasta aquí. ¿En qué me metí? O sea, exactamente, ¿en qué me metí? Como que es más fácil detenerse y desistir del proyecto que seguir. Claro. Como que es más fácil tirar la toalla que decir Es más fácil, pero
pero de allá uno ha invertido mucho tiempo y obviamente que también dinero, entonces ya llega un punto donde uno dice, de ahí, yo creo que aquí vale muchísimo más la pena seguir adelante y llegar a ver el negocio, algún momento ser exitoso y sentirse feliz y orgulloso de conseguir eso, que es no quedarse ahí con la espinita de que mira, y si no hubiéramos parado, tal vez sí lo hubiéramos podido lograr. Entonces Claro, eso es lo que nos ha claro, llevado claro, a seguir como innovando, emprendiendo cada día más. Voy a hacer así un paréntesis chiquitito. Hoy leí una publicación muy interesante que decía acerca de emprender. Que digamos que muchas veces uno le dicen estudie para que sea alguien en la vida y todo. Y el muchacho hablaba de eso, de que la mamá le decía que estudiara y todo. Y de hecho que él estudió y todo. Y decía, porque si no va a terminar como el taquero del barrio, que él es pobre. Y entonces dice que él estudió y todo, se enjalanó en una carrera y todo. Y hacía énfasis que no es que está mal, no es estudiar. Pero decía que cuando volvió al pueblo, el taquero tenía 3 sedes ya. Y digamos, y que que el taquero era millonario y que él seguía en el trabajo pulseando las vacaciones y todo, digamos, y me pareció muy interesante porque en lo personal, para mí el mundo del emprendimiento es algo muy bonito. Difícil, sí, no tiene, digamos, uno no puede decir ni puede ser mentiroso que es fácil, pero es muy lindo, digamos, la satisfacción de emprender, de saber que es un negocio que le genera a uno, que todo, es una experiencia bastante bonita. Pero yo quiero irme a vivir a ese país donde ser taquero es tan rentable. Sí, en México. Yo creo que es demasiado gratificante cuando uno tiene alguna ideita y después lo logra como materializar. Y obviamente siempre que vaya alineada con lo que lo apasiona a uno. Entonces si uno logra encontrar como eso, de poder hacer lo que a uno lo apasiona y poder servir a los demás también, yo creo que es muy, muy gratificante. Entonces Sí, claro, vale la claro. pena, No, es súper bonito. vale la pena emprender. Yo le aconsejaría a todo el mundo que si tiene alguna idea de emprendimiento que lo hagan sin pensarlo 2 veces. Ya hablamos de lo difícil que es, pero al mismo tiempo es demasiado lindo y gratificante. Yo creo que cuando uno empieza a trabajar como para uno mismo, por decirlo así, es una cosa increíble y en realidad después casi que no hay vuelta atrás. Sí. Entonces obviamente es súper bueno las personas que se enfocan en una carrera y estudian todos los años que tienen que estudiar y después se hacen doctores, abogados y demás. Eso es súper aplaudible y súper ejemplar. Pero también está del otro lado, que si alguien quiere emprender, si alguien quiere ponerse a vender helados, porque toda la vida le han encantado los helados desde niño y ahora quiere emprender con eso es súper aplaudible, digamos. Entonces, de las 2 maneras, yo creo que al final del día lo importante es que buscar lo que a uno le gusta hacer, independientemente. Si a uno lo que le gusta es los números y querés trabajar como contador en el banco, perfecto, eso sí, eso lo hace feliz, excelente. Pero si a usted lo que le gusta es la carpintería y quieres estar todo el día lijando madera y atornillando cosas, súper bien también. O si le gustan los cócteles y quiere dedicarse a hacer cócteles. Y si le gustan los cócteles, lo único malo es que, bueno, uno se acostumbra a tomar cócteles todos los días. Ese tiene también su Bueno, pro y yo su no contra. soy tan buena preparándolos, pero me Tomándoselos, animo a andarlos tomando. Sí. Sí, entonces nosotros es más las catas y las pruebas que hemos hecho que en realidad lo que hemos ofrecido, pero ya estamos a punto de poder recibir a todas las personas que quieran venir a conocer Beaners y poder hacerles un coctelito bien rico. No, O sea, a ver, van por súper súper emocionados. buen camino y digamos, de verdad que los cócteles, una delicia. Yo ahí voy probando para ver cuál es mi favorito y después, digamos, la calidad de ustedes, lo que transmiten es lo más bonito, digamos, el negocio refleja el amor y la dedicación que le han puesto y eso es muy importante porque uno como cliente se lleva eso, digamos, se lleva el trato, la satisfacción de que todo es delicioso, todo, pero lo más bonito que conoce 2 personas, bueno 3 muy muy especiales y que se nota el amor. Wow, qué lindo, qué lindo sí, que nos diga eso, de verdad que se le agradece muchísimo. Sí, muchas gracias. Y no, también para agregar a lo que estaba diciendo Esteban, sí, pues es un camino con muchos sentimientos. Hay días muy buenos que uno no cabe de la emoción, ¿verdad? Hay ideas que vienen y hay momentos pues, más difíciles y demás, pero cuando uno está trabajando en lo de uno hay una satisfacción que es increíble. Y además, otra cosa que yo le recomendaría a cualquier emprendedor que en este momento esté pensando, lo que usted haga con excelencia y con pasión siempre vale la pena.
y se va a diferenciar de los demás. Entonces, y la creatividad, por ejemplo, ¿por qué tantas personas crearon incluso, o en la pandemia hubo dos tipos de negocios? Los que fueron afectados y no pasaron, y los que se transformaron. Correcto. A lo que ahorita estaba buscando, por ejemplo, el mercado. Incluso nuevos negocios que nacieron de cosas que la gente empezó a necesitar en ese momento. Claro. Entonces, si usted tiene un negocio, por ejemplo, pues nosotros en muchas ocasiones hay todo tipo de temporadas, como en todos los negocios, temporadas mejores, temporadas quizá acá un poquitito más bajas, pero la idea es evolucionar y adaptarse. Nosotros pues también hacemos o participamos en eventos, vamos con nuestros cócteles a eventos y vamos minimizando el negocio de tal forma de que, bueno, quizá aquí esperamos que siempre esté, ¿verdad? Full, pero si hay una etapa un poquitito, bueno, metámosles más a los eventos, ¿verdad? Y ir dinamizando el negocio de tal manera que pueda abarcar varios sectores, ¿verdad? Ir La expansión. Expandiéndonos. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas más importantes, buscar la excelencia, no rendirse, porque el camino pues no es fácil. A pesar de las adversidades, de las piedras en el camino. Exactamente, a pesar de todo, continuar adelante, apoyarnos muchísimo entre nosotros, porque por ejemplo, bueno, eso que están haciendo ustedes es apoyar otros emprendimientos, apoyarnos, darnos la oportunidad de contar nuestra historia, nuestras experiencias, y pues este apoyo entre emprendedores es muy importante. A veces hay muchísima competencia, pues mucha cosa, incluso hasta hay negocios que no sean de la misma línea, y realmente sentir el apoyo es algo muy importante, y apoyar a los demás y promover eso entre otros emprendimientos, entre otros negocios, como por ejemplo Mari, yo subo las cosas de ustedes al WhatsApp de nosotros, a toda la base de datos que ella tiene. Si uno tiene la oportunidad de hacerlo, eso Dios y la vida a uno se lo van a recompensar, y uno no lo hace con esa intención, por supuesto, pero yo sé que eso pues siempre va a traer muy buenos resultados. Chicos, y ahora vamos a ver, ya hablaron un poco ustedes antes del tema del mundo ideal institucionalmente hablando para emprender, pero ¿qué le pedirían ustedes a las instituciones? Porque ok, estamos hablando de que debemos de apoyarnos como emprendedores, debemos de tratar de generar un ambiente cordial, digamos, nosotros como emprendedores, porque todos somos emprendedores acá, pero las instituciones, ¿qué tanto podrían incidir, por ejemplo, en que realmente se promueva una cultura del emprendimiento, ¿verdad? Que ayude a la economía de la región que tanto lo necesita? Sí, esa pregunta está un poquito como compleja, porque bueno, ya hablamos de lo difícil que es a veces conseguir todos los permisos y demás, pero yo sí siento que deberían de apoyar más a los emprendedores, incentivar más, hacer las cosas un poquito más flexibles, un poquito más fácil. Inclusive uno quisiera, yo sé que hay temas, cuando se trata de temas como de seguridad, como conseguir un certificado para el sistema de gas y demás, esas cosas yo pienso que sí son súper importantes, porque al final del día es la seguridad local. Claro. Pero uno casi que quisiera como que si alguien quiere emprender, que le den un tiempo prudente. Uno quisiera como que un par de meses o 3 meses para que la persona pueda inclusive empezar y ver cómo le va a ir, y ya después empezar ya a hacer las cosas un poquito más, la legalidad de las cosas, que hay como que pagar más permisos y temas de los empleados y así. Yo pienso que eso, a mí me encantaría eso, como que un poquito más de tiempo prudente, como que haya cosas que son no negociables, como que ok, te vas a abrir un emprendimiento, vas a vender comida, ok, necesita esto y esto y esto, primera etapa, pues que te den unos 3 meses para que como de prueba también, claro, que todos lo necesitamos. Porque es muy importante también, porque no se sabe si va a funcionar. Correcto. Por ejemplo, como el tema de la caja, que es muy pesado, en realidad es un costo muy, muy alto, ¿verdad? Claro, y el tema de asegurar a un colaborador, o inclusive uno ya viene y le gusta el local, y uno quisiera poder pedirle a la persona que le está rentando el local que le dé 3 meses, pero esa persona no puede, claro, porque necesita colectar el alquiler. Entonces uno no tiene ese tiempo, y el dueño local no te lo va a dar, pero el Ministerio de Salud,
¿cómo se llama? Los lugares, las entidades del gobierno tampoco te lo van a dar. Entonces uno se ve como presionado de conseguir las cosas antes de saberse inclusive qué también le va a ir o qué tan buena respuesta va a Antes de tener. generar. Antes de empezar a generar. Entonces yo creo que eso sería bueno, como que le dé un poquito más de flexibilidad a uno. Sí, un poquito No sé si eso claro. contesta tu No, pregunta, claro. pero Eso es. fue algo así como que se me ocurrió en ese momento, pero me parece que sí sería importante. Son acciones que van a promover el emprendimiento, hacerlo más, vamos a ver, más suave, ¿verdad? No tan abrupto, no tan grotesco el emprender, y entonces... Más llevadero, más. Correcto, va a ser más llevadero. Más accesible también, digamos. Sí. Sí, yo pienso que, o sea, en algún momento podría incluso haber diferentes programas impulsados por estas entidades que ayuden al emprendedor. Hay muchos tipos de emprendedores y que haya, digamos, como algo que se pueda categorizar, ¿verdad? ¿Qué tipo de emprendedor requiere más ayuda y que haya quizá más flexibilidad o como lo que estábamos conversando de unificar algunos requisitos? Incluso el hecho de unificar también yo creo que podría ayudar a que tampoco se tenga que pagar tanto, porque al final de cuentas, independientemente de la posición o de la situación en la que usted esté, tienen que pagar pues todos los permisos, siempre hay que pagar absolutamente todo y hay que buscar certificaciones de notarios y por aquí y por allá. Y yo creo que se podría tal vez hacer programas que ayuden pues a los emprendedores sí. a eso. Alivianar un poquito el tema. Sí, totalmente. Yo creo que eso sería ganancia, un win-win para los emprendedores y también para Pérez de León como tal. Para que crezca, para que haya más... Para el desarrollo. Para el desarrollo cultural. Una de las cosas que quería aprovechar a agregar es que nosotros nos gusta demasiado el tema de colaborar. ¿Y a qué me refiero con colaborar? Es como, por ejemplo, el otro día estuvimos en una cafetería muy linda, hermosa, que hay aquí, que se llama La Chelita, que estuvimos ahí y nos encantó todo lo que tienen, el concepto, cómo curan las cositas, cómo le sirven a uno el café y todo. Entonces nosotros, en vez de ver eso como ese local como una competencia, más bien lo vimos como que cómo hacemos para colaborar. O sea, nos encanta lo que ustedes hacen, cómo hacemos para vender el café de ustedes en Bitters. Entonces ya ellas estaban todas emocionadas, que qué lindo, ¿cuándo podemos ir a conocer? Entonces eso es una de las cosas que queremos hacer acá, es como que eliminar por completo todo el tema de la competencia y más bien buscar la manera de cómo aliarnos con los demás locales emprendimientos que hay en Pérez. Queremos promover muchísimo la cultura, la música, entonces vamos a tener eventos, por ejemplo, de micrófono abierto, donde cualquier persona que quiera venir a expresar su arte, ya sea poesía o música, queremos también generar ese espacio y de alguna manera ir como que colaborando y aportando algo lindo a Pérez de León como tal. Eso es uno de los objetivos en realidad de Bitters. Genial. Súper linda. Ir generando una red de emprendedores poderosos. Así. Exactamente. Así y bueno, y más con ese podcast que ustedes tienen ahora, me parece espectacular porque yo creo que aporta muchísimo para ese mismo tema. Claro. Que las personas puedan expresar. Y le va a abrir puertas a muchos emprendedores. Totalmente. De colaborar, esa es la idea principal de nosotros, colaborar con todos los emprendimientos de la zona. Aprovecho para darle las gracias a ustedes, Mela y porque fue un espacio sumamente provechoso. De verdad que la idea está muy bonita y esperamos que sea el inicio de muchas cosas bonitas y de muchos nuevos podcasts que siguen. Entonces, bueno, yo me despido con eso. Muchísimas gracias. ¿No? Éxitos con el podcast también y aquí vamos a estar para cuando podamos hacer parte 2. Yo creo que la parte 2 va a estar bastante interesante. Claro que sí. Bueno, chicos, y entonces cuéntenos cuáles son las redes sociales, cuando ya dan apertura al proyecto, la ubicación para que la gente pueda llegar. Claro. Bueno, nos pueden encontrar como Bitters CR en Instagram, Facebook y todas las redes que quieran encontrarnos, TikTok y demás. También tenemos una página en sitio web que es bitterscr.com y estamos ubicados en el edificio Seven Arquitectura. Okay. Barrio La Cooperativa es, si no me equivoco. Estamos a 300 metros de la Escuela La Asunción. Entonces aquí estamos, aquí nos van a ver cuando pasemos, ahí van a ver el rótulo
Y aquí estamos esperándolos para cuando quieran venir a probar los coctelitos. No, bueno, primero felicitarlos, es un emprendimiento muy bonito, muy original, están muy ricos los cócteles y de ahí sigan para adelante. Ustedes son unos valientes, emprender no es fácil, pero ustedes han sabido llevar la carga y salir adelante. Entonces, ojalá que les vaya súper bien. Y de ahí no, ahí estamos. Este es nuestro primer programa y esperamos entonces que les siga gustando el siguiente. Nos vemos en el próximo. Gracias, totales.